Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes un tema de la serie de Mística y Señales del Fin de los Tiempos. En esta ocasión yo creo que vamos a entrar a un tema bastante polémico. Polémico digo porque es no creíble, fantasioso, ciencia ficción, pero la verdad es que pareciera que fuera mucho más creíble de lo que nosotros nos imaginamos. Y en esta oportunidad vamos a empezar a hacer una serie que está relacionada con el misterio Babilonia la Grande, que la mayoría de las personas asocian que Babilonia la Grande o la Madre de las Rameras se refiere a la Iglesia Católica, se refiere a Estados Unidos, ¿cierto? Y que solamente se preocupan de poder analizar la parte histórica de lo que fue Babilonia. Algunos dicen Babilonia fue un imperio que ya no existe y que hoy día ese territorio lo ocupa el país de Irak, cerca también de Irán. Pero si no fuera porque la profecía anuncia que Babilonia, ya en los tiempos que se le reveló el Apocalipsis a Juan, habla de un misterio. ¿Sí? Babilonia es un nombre que tiene que ver con un misterio que significa que no cualquiera o constantemente es algo que está oculto, algo que está en la sombra, muy parecido al misterio de la iniquidad y que está muy vinculado a lo que significa realmente que es Babilonia, que es más que un lugar geográfico, es un concepto, es una idea, es una definición espiritual que nos podría parar los pelos de punta. Y digo esta palabra sin sensacionalismo porque la escritura ya nos viene hablando que existen o existieron muy a menudo en la antigüedad ciudades flotantes, y me refiero a ciudades que estaban suspendidas en el aire. Ya, por favor, te voy a pedir que puedas ver este video completamente. Vamos a respaldar esto con citas bíblicas y también con el Midrash, que la verdad, hermanos, es que es un tema que todavía nosotros eh, como, como creyentes no podemos cuantificar el significado profundo de dónde está, ¿cierto?, el trono de Satanás. La gente se imagina que el trono del diablo o del Satán está en el infierno, está en el Hades, como le llaman algunos, pero al parecer, según la escritura, me está diciendo que no, que está en una zona que está en un sector del cielo. Llamémoslo cielo así porque el texto lo dice, pero cuando nosotros lo analizamos bajo la perspectiva de la mística y de la Kabbalah, hablar de cielo estamos hablando de una dimensión que puede estar suspendida en cualquier parte. Suspendida significa que puede estar flotando o estar volando, ¿ya? Entonces, no sería tan... no hubiese sido el caso de que el Eterno, ¿cierto?, a través del mensaje que le entrega a Juan, de decir, mira, el misterio que tuviste es este, Babilonia la Grande. Si todos saben, o todos, estamos hablando del año, cerca del año 90 después de Cristo, estamos hablando que Babilonia era ya un estado, pero no era un imperio. ¿Por qué? Porque el que estaba rigiendo era el imperio romano, ¿sí? Entonces, está diciéndonos a nosotros el texto de Apocalipsis que estamos hablando de algo más grande, una manifestación. Hay una gran diferencia entre Babilonia de Apocalipsis 17 y de Babilonia de el Apocalipsis capítulo 18. Ya entramos a hablar de dos cosas totalmente distintas, pero la gente sigue interpretando que son lo mismo, pero no, no es lo mismo. En estos momentos vamos a entrar a hablar de este tema que va a ser polémico para algunos. No se trata de creer, ya. Yo en este plano, hermanos, nosotros como escuela siempre postulamos a que usted es el que tiene que investigar. Nosotros estamos acá hablando lo que nosotros creemos o interpretamos, bien, que puede a lo mejor estar en contra de lo que ustedes piensan, pero eso no es que usted rechace, escuche solamente y analice por usted mismo. Si usted esto lo encuentra muy fantasioso con lo que vamos a ver, bueno, ese es un tema que usted a lo mejor no tiene esas creencias. Nosotros que estudiamos por misericordia de Dios la mística hebrea sabemos que existen milagros, existen cosas muy sobrenaturales,
Sobre todo la Kabbalah nos habla de mucho sobrenaturalidad, muchos fenómenos paranormales, y que este tema viene a encajar como anillo al dedo a lo que ya se viene misteriosamente rumoreando, a que ya en series y en películas muestran abiertamente que hay ciudades que están flotando y que están, hermanos, en paralelo con nuestro mundo, y que desde ahí se está estimulando a que la influencia de esa ciudad vincule directamente con ciertos países o ciertos imperios a medida que esta ciudad va flotando, o sea, va moviéndose, va cambiando de estación, va cambiando de país y va cambiando de frecuencia. ¿Bien? Deme un minuto. Personalmente, este llega a ser un tema que a mí en lo personal me duele mucho la cabeza. Literalmente me duele la cabeza porque hay, no hay forma de poder explicar por qué estamos hablando de el pasado, el presente y el futuro, de civilizaciones muy antiguas, que como usted está viendo la serie de Mística y Señales del Fin de los Tiempos, estamos hablando de extraterrestres y un montón de cosas que están vinculados con la profecía. Hoy día el mundo se está preparando para una visitación, ¿sí? Y probablemente digo yo, esta visitación que se está esperando por un lado del sector de la luz, que es la segunda venida del Mashiach o la segunda venida del Mesías. Por otro lado, también se espera, ¿cierto?, la visitación de que aparezca el líder, ¿cierto?, que la Biblia le llama la bestia, el anticristo, como se dice bíblicamente, el cuerno pequeño, como lo diríamos nosotros en la profecía del profeta Daniel, que de pequeño no tiene nada, pero es un eufemismo, que puede ser que aparezca, ¿cierto?, un ser que venga a deslumbrar el planeta completo, y que no sea el Mesías, sino que sea otra persona, y que probablemente haga su aparición en una de estas ciudades flotantes que la Biblia llama trono de Satanás. ¿Bien? Todo esto está respaldado, ¿cierto?, en la Escritura. Lo que pasa es que quizás usted lo vaya a leer, pero no lo encontraba o no lo interpretaba como lo va a escuchar hoy día, ¿ya? Así que por favor pongan mucha atención, presten atención a lo que vamos a ver. Las ciudades flotantes ya están en el Midrash, y de hecho hay una referencia que me gustaría mostrarles. Denme un minuto. Bien, fui a buscar el libro. Acá en el Midrash dice el libro de Shemot, de Éxodo, acá, del rabino, dice el rabino Moshe Weisman, él hace un comentario que habla acerca de, en uno de los pasajes, esto usted lo puede encontrar, está disponible, vamos a dar la página también donde aparece, que habla acerca de un rey, ¿cierto? Un rey antiguo que tenía 1200 años de antigüedad. Alguien puede decir, no, esto yo no lo creo porque el único o el hombre que era más longevo en la Biblia que está registrado es Matusalén o Metushelach, que llegó a los 969 años, y que él es el hombre que ha estado más longevo dentro de la Escritura, dentro de la Biblia. Pero también existe, ¿cierto?, dentro de la tradición judía, toda una recopilación de documentos, historia, midrash, que son explicaciones de la Biblia, y una recopilación de tradiciones que han estado conservándose durante milenios, donde nos habla que hay una figura misteriosa que se llama el rey de Tiro. El rey de Tiro era un rey que tenía un poder muy grande con la ciencia, y que deslumbró a muchos países, y que este rey empieza a mofarse, ¿cierto?, de la humanidad, y a decir que él es un inmortal porque ha pasado durante miles, ¿cierto?, de circunstancias, y también llevar 1200 años en el cuerpo. Han pasado por él muchos reyes, muchos tronos, y realmente el profeta Ezequiel es enviado a reprenderlo.
y vamos a encontrar que todas estas figuras, ¿cierto? Del hombre, del rey, de la figura que se sienta en una ciudad flotante, no es tan descabellada como parece, hermanos. ¿Ya? Entonces, por favor, ahora vamos a iniciar qué es esto de las ciudades flotantes y qué podría pasar en el futuro si aparece un hombre, ¿cierto? En una especie de nave, en una plataforma, en una especie de trono, y que realmente diga, mira, yo tengo, o soy extraterrestre, o yo soy un humano que alcancé la ciencia y que me elevé tanto, porque puede ocurrir eso. Lo que pasa es que esto no es descartable, ¿ya? No es descartable, y sobre todo en esta época que hay tanta tecnología y hay, cierto, el desarrollo de la inteligencia artificial. No sería extraño que llegara un hombre muy poderoso, muy fuerte, y que viniera, cierto, o se abriera y se viera en el cielo y se mostrara como un descendiente de las antiguas civilizaciones. Eso no sería descabellado, ¿ya? Y de hecho la gente lo amaría y la gente creería que es el Mesías. Entonces, por favor, amigos, hay una película que se llama Black Widow, que apareció en algunos años atrás, La Viuda Negra se llama. Y esto con mi esposa, nosotros cuando vimos esta película, inmediatamente nos llamó la atención porque habla, ¿cierto?, de toda una trama de una especie de ciudad flotante que le llaman la Habitación Roja, que es un lugar de entrenamiento para un grupo de élite de mujeres que son llamadas las Viudas Negras y que han estado influenciando en todos los países del mundo, y que está dirigido y comandado por un hombre que está viviendo en esta ciudad y que era indetectable ante el mundo, ante las naciones. Esto es la trama de la película, pero que se parece mucho a lo que vamos a ver hoy día. En la película se muestra que era indetectable encontrar dónde se juntaban o dónde aparecían las viudas negras, pero las viudas negras, estas mujeres entrenadas de élite, asesinas también, conspiradoras, podían manejar los gobiernos para poder controlarlos, ¿ya? Y nos habla de alta tecnología, nos habla también de esta ciudad que se llama la Habitación Roja. Bien, cuando nosotros empezamos a hablar de esto de fantasía, hablamos del cine que constantemente está mostrándonos a nosotros lo que quiere hacer creer a la gente que no existe, pero realmente existe. Tiene un sustento bíblico esto de las ciudades flotantes y del trono de Satanás. Bien, nosotros cuando hablamos de la Sagrada Torá, en muchas partes nos insinúa acerca de los diferentes nombres de Babel. Cuando hablamos de este misterio de Babilonia, estamos hablando de formas, de multiformas que cambian, que se camufla, que se le pierde el rastro cuando uno quiere identificarla. Cuando uno cree que la encontró, resulta que ya desapareció y ya no es. En este caso, cuando hablamos de Babel y por qué las diferentes naciones que se unificaron querían llegar al cielo, la pregunta es por qué querían llegar al cielo. Y vamos a vincularnos netamente a lo que vimos en la charla del video anterior, que es acerca de los extraterrestres, y que en la Biblia, ya en Génesis, me habla de que las antiguas civilizaciones ya habían descendido, ¿cierto?, también desde los cielos a formar alianzas con el hombre para formar imperios dentro de la tierra y tener cautiva, ¿cierto?, este planeta para sacar todos los recursos, y que así querían extender de forma galáctica, por así decirlo. Parece de fantasía esto, pero todo está en la Biblia, donde habla que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres y les produjeron gigantes, y ya nos dice la Biblia que ya habían gigantes también en la tierra, y estos gigantes fueron los Nefilim, así lo dice el texto. Por favor, vean el video anterior de la charla de extraterrestre de la misma serie, y nos vamos a dar cuenta que la gente, después que fue destruida, ¿cierto?, las razas, ¿cierto?, algunas quedaron, ¿cierto?, quedaron suspendidas en el aire porque éstas no alcanzaron a tocar la tierra. Y ¿qué es lo que ocurrió? Este conocimiento era parte de la familia de Noé, y uno de los hijos, que es Cam, empieza, ¿cierto?, a transmitir esta información, que en los cielos, en un lugar del cielo, hay una ciudad, y por eso que los hombres se empiezan a unificar para poder alcanzar los cielos y desde allí gobernar, ¿cierto?, como en la antigüedad. Esto es muy paradójico, muy complejo
de explicar, pero cuando hablamos del misterio de Babilonia, estamos hablando de la Torre de Babel también, y que la intención de ellos era poder alcanzar el gobierno de todos los países de una forma como lo hicieron sus antiguos nefilim o maestros que estuvieron en la tierra en algún momento. En el círculo de estudio de los maestros de la Kabbalah se enseña que Atlántida, Lemuria, Mu son los nombres que apuntan al origen del misterio. Está diciéndonos a nosotros que los cabalistas nos hablan acerca de una ciudad que en la Biblia le llama Babel, pero también Babel es un nombre, es como un concepto más que un lugar geográfico, es un concepto de ciudades que fueron altísimamente enseñadas bajo una sabiduría que les permitía poder controlar la materia y también de salir del planeta y entrar en el planeta a través de portales. Eso es más o menos lo que podríamos decir. Bien, nosotros cuando hablamos de Babilonia, ¿cierto? Las referencias a la gran ciudad de Babilonia, la gran Babilonia, la gran ciudad, Babilonia la grande, la madre de las rameras, no hablan del mismo lugar geográfico. Esto es algo que tiene que quedar en nosotros, amigos, que no está hablando de un lugar geográfico, está hablando solamente de algo que se puede mover en el mundo geográfico, pero que puede desaparecer al mismo tiempo. Estamos hablando de que en Apocalipsis 17 y en Apocalipsis 18 nos habla de Babilonia como algo viviente, algo que está latente, algo que está presente. Cuando se entregó la profecía, Babilonia habían pasado siglos y siglos que ya no existía como imperio. Existía como una comuna, llamémoslo así, como una comuna, que era una comuna vasalla del Imperio Romano y que no tenía grandes cosas, no tenía la gloria, ni el 1% de la gloria que tenía Babilonia antigua, pero viene el Eterno a revelar a través de Apocalipsis al apóstol Juan que hay un misterio y que la ciudad sigue latente. ¿Cómo sigue latente? Se preguntan algunos. ¿Cómo sigue latente? Sigue influenciando, ¿cierto? Y que aún dice que en el futuro iba a tener una relevancia importante en el desarrollo de la historia. ¿Y cómo va a terminar la historia? La Babilonia, la grande, también va a aparecer. La pregunta es ¿cómo va a aparecer? Y aquí entramos nosotros a hablar que existen ya varias definiciones para hablar de lo mismo. No es lo mismo decir la gran ciudad de Babilonia que la gran Babilonia, que decir la gran ciudad. O Babilonia la grande, la madre de las rameras, que es el misterio de Babilonia. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos de esto parecería locura, pero es más que locura. Es que la pregunta es ¿dónde vive? ¿Cierto? ¿O dónde está el trono de Satán? ¿Por qué le llama tanto la ciudad que está gobernando y que las naciones han fornicado con ella? Que en la tierra, ¿cierto? Babilonia o los grandes reyes de la antigüedad quisieron imitar o quisieron copiar lo que era esta ciudad flotante. Ustedes dicen, no existe la ciudad flotante. Por favor, primero vamos a buscar que dentro de hay una curiosidad, hay un misterio todavía que no se resuelve y que la ciencia ha querido darle un sentido a esto, que en China apareció, ¿cierto?, un fenómeno de una ciudad flotante que tomaron, ¿cierto?, vistas las cámaras. Hay algunos dicen que esto está trucado, otros dicen que no era así, que muchos testigos vieron esto, y que habla de, en un momento apareció una ciudad que estaba suspendida, ¿cierto?, en el aire y que tenía la forma de monolitos o megalíticos, como le llaman algunos, donde estructuras de piedra que para nosotros vendrían siendo estructuras de piedra, pero nosotros no tenemos todavía una información clara que probablemente esas estructuras de piedra sean estructuras vivientes, que más adelante vamos a ver, ¿cierto?, una investigación que hizo el conocido académico de la Kabbalah, Gershon Scholem, que él hace toda una investigación donde habla de las piedras vivientes o de las piedras que les podían influenciar una personalidad o encerrar allí a un espíritu para que el espíritu hablara, y que hoy día la tecnología está copiando con lo que nosotros llamaríamos, ¿cierto?, la tecnología del robot o la tecnología de la inteligencia artificial,
o como le llaman algunos, Alexa, ¿cierto? Que es un dispositivo que yo lo diera, ¿cierto? Un dispositivo que me empieza a hablar y me empieza a entregar información y que está conectada a una red. Eso no es nuevo, amigos. Esto es quedaría uno estupefacto que en la antigüedad de la tierra de Canaán ya se practicaba el hecho de darle vida a las piedras y que sacaran voces de las piedras y que esto obviamente que es una manera artificial de llamarlo y que la gente tenía muy apegada el adorar, ¿cierto? Estatuas, ¿cierto? Y estas estatuas vivientes que alguien dice, pero ¿cómo? ¿Esto es idolatría solamente? ¿Esto es algo de creencia popular? La verdad es que no. La Kabbalah habla de este tema y sobre todo habla también del golem, también habla de las piedras vivientes. Piedras vivientes se le llama a que las personas iban a consultar, ¿cierto? A piedras o a estatuas en forma de estas piedras, de este material, y que podía escucharse una voz. ¿Mm? Esto no es locura, hermano. Esto yo, como les digo, esto nosotros acá en la escuela estamos estudiándolo, pero no, todavía estamos en desarrollo cómo poder abordarlo, porque la gente esto no lo cree y no lo va a creer, pero sí los que estudiamos mística creemos que ¿por qué era tan fuerte la idolatría en el antiguo Israel? Porque era difícil, ¿cierto? Hacerle dejar, o sea, dejar a las personas decirle, oye, no creas en estatuas, esto es falso, esto no tiene vida. Y cuando la escritura nos habla de que ellos creen en dioses que tienen ojos pero no ven, efectivamente, tienen boca pero no hablan, está refiriéndose directamente a la creencia que esta gente de esta generación quería buscar nuevamente cómo poder hacer hablar a las piedras, porque en una época sí lo pudieron lograr, a través de una, llamémoslo así, tecnología espiritual, y que había ciertos materiales que podían los ángeles poder intercomunicarse. Ahora, la gente dice, pero ¿cómo es esto posible? Bueno, el creador, a través del arca de la alianza, también hablaba. ¿Sí? El creador, el todopoderoso, el infinito, el todopoderoso, el gran rey, el eterno, el bendito sea, de su poder hablaba a través del arca, a través de los querubines. Entonces, cuando empezamos a hablar de estos temas, inmediatamente empieza a nosotros a encajarnos de que en la antigüedad la gente estaba muy ligada a sus estatuas y eran capaces de morir por ellas. Por eso estaban tan seguros que Baal, ¿cierto?, le iba a responder en el desafío que le hace Elías, ¿cierto? Cuando él les dice, díganle o pídanle a Baal, ¿a dónde estará Baal? Para que les cumpla o les envíe fuego del cielo. ¿Y por qué esta gente estaba tan segura de que Baal podía o podría responder la petición? Y ellos eran capaces de abrirse sus cuerpos con sangre. ¿Por qué estaban tan seguros? Obviamente que hay un conocimiento que la Kabbalah lo explica muy bien, abiertamente, lo explica, que sí la gente creía o podía lograr capturar a una entidad falsa, a un demonio, a un poder, y que el demonio podía hablar a través de la piedra. Eso es algo que la Kabbalah sí lo maneja. Bien, entonces, nosotros hablamos de China, este fenómeno que hoy día la ciencia ha explicado que es un fenómeno, un fractal, dicen que es un efecto de la luz o de las nubes que podría ser el reflejo de un lugar por ahí distante, que es una proyección, y se van cierto en teorías que pueden ser ciertas, ya yo no descarto que no pueda ser cierto, pero si fuera así ese fenómeno, se repetiría comúnmente en muchos países, se repetiría si fuera este fenómeno, pero no es así, es un fenómeno muy particular, muy puntual, que es que apareció en China. Los estudiantes de la mística y del esoterismo vinculan este fenómeno a que el poder hoy día, actualmente, probablemente va a pasar a China, y que China va a ser un factor o un país muy dominante en el periodo de la profecía. En la antigüedad se han visto estas ciudades flotantes y que muchos pintores la han retratado, la han dibujado, y que podría ser gran verdad para confirmar lo que la escritura nos viene diciendo. Por favor, amigos, cuando hablamos de tronos de Satanás, lo primero que se nos viene a la mente
es la ciudad de Pérgamo, porque el texto dice así. Apocalipsis capítulo 2, verso 13 dice: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y aquí habla de una cosa que a nosotros nos puede llamar la atención. ¿Satanás tiene una morada? Por supuesto que tiene una morada. Cuando nosotros hablamos del libro de Job, le pregunta el Eterno de dónde vienes, y él dice de rodear la tierra y de andar por ella. La pregunta es, ¿la palabra tierra que allí habla es del planeta Tierra o está hablando de un sector específico del planeta? Es una pregunta interesante. Bueno, Apocalipsis viene a revelar que Satanás tiene una morada, un lugar físico, siendo que él es un ente espiritual, pero físicamente también tiene una morada y que vincula a la ciudad de Pérgamo. Cualquiera de nosotros diría, Pérgamo es una ciudad que ya no existe, pero la escritura dice no donde moró Satanás, sino que dice donde mora, donde está el trono de Satanás. Curiosamente, la palabra Pérgamo, tal vez se diga ciudadela, acrópolis, o altura, elevación. Aquí ya nos llama, ¿cierto?, la atención que está hablando de una ciudadela que está en una altura. Cualquier persona diría, en la foto aparece que esta ciudad precisamente está en una montaña o está en un monte que actualmente se encuentra en Turquía y que diría, este es el trono o la ciudadela. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar los Midrashim, empezamos a estudiar los antecedentes cabalísticos y mistéricos, esotérico, nos damos cuenta de que Pérgamo podría ser una acrópolis o una ciudadela que está en una altura, está en una elevación. Y no está hablando físicamente de un lugar, de una montaña, sino que está hablando de una supermontaña, lo que nosotros llamaríamos una ciudad elevada o una ciudad flotante. ¿Bien? Por favor, amigos, todo esto que vamos a empezar a ver está acá. Y de hecho, hay un video que se llama Los 7 pecados capitales, me parece que en la clase 4, que está disponible al público. Ahí hay un buen antecedente para que ustedes lo puedan ver, está en el canal de YouTube, y he extraído, ¿cierto?, los pantallazos para que usted pueda ver esto, que no es un invento de nosotros, está escrito en el Midrash, en la porción de Vaera, en el libro de Shemot, que es el libro de Éxodo, en la página 52 y 53, y es una cita textual como aparece allí. Página 52. Nosotros en este libro encontramos, que de hecho yo lo tengo marcado acá, ¿ve? Nos habla acerca de esta afirmación que viene a confirmar mucho de Apocalipsis, perdón, de Ezequiel capítulo 28 y de Isaías capítulo 14. Miren, 4 reyes alegaron falsamente ser divinos y todos ellos fueron humillados por Hashem. Hashem se está refiriendo al Creador, a Dios, a Yahvé o a Jehová, como le llaman los hermanos. Midrash, porción Vaera, libro de Shemot, libro de Éxodo, capítulo, en la página 52 y 53. ¿Ya? Estamos hablando del Midrash, del libro que les acabo de mostrar acá. Bien, esta es escritura también del pueblo de Israel, donde dice que Hiram, o Hiram aparece en la Reina Valera, rey de Tiro, aquí aparece el nombre original que es Zur, se proclamó a sí mismo un dios. En medio del mar erigió un maravilloso palacio para sí mismo que alcanzaba 7 pisos de altura a imitación de los 7 cielos. Bien, aquí ya nos está hablando que la palabra Zur o Tiro, no confundir con el puerto de Tiro que se encuentra en el Medio Oriente y que específicamente estaba en el territorio de Israel. ¿Ya? La pregunta es, ¿por qué algunos países se llamaban o les ponían un nombre? No era porque era el nombre de fundación, sino que también era el nombre de recordación. ¿Qué significa esto? Del recuerdo de un nombre de una ciudad más antigua, y que algunos, para conservar esa esencia, les colocaban los mismos nombres de sus ciudades orígenes. Bien, entonces cuando hablamos de Tiro, no estamos hablando del puerto de Tiro, estamos hablando de un lugar que se encontraba muy parecido, y de hecho creemos nosotros que era lo que nosotros llamaríamos Atlántida. Bien,
Hiram, rey de Sur, se proclamó a sí mismo un dios. En medio del mar, erigió un maravilloso palacio para sí mismo que alcanzaba 7 pisos de altura, a imitación de los 7 cielos. Lo dice textual. Bien. Ahora, dice, y continúa el Midrash, iluminó su palacio con luces que se asemejaban a aquellas de los planetas e imitó los sonidos, truenos y relámpagos, usando fricción generada por piedras preciosas. Atención, aquí está hablando de que el palacio que él tenía de 7 pisos, ¿cierto? Las luces de los planetas, hermano, está hablando de algo que es inalcanzable hoy día, según, ¿cierto?, la NASA, de explorar los colores de los planetas. Yo puedo ver los planetas, ¿cierto?, a través de un telescopio, pero ¿qué tecnología tenían en la antigüedad? Y sobre todo el rey de Tiro, Hiram de Tiro, ¿qué tecnología usaba él para saber el color del planeta? ¿Cómo era que imitaba los sonidos del trueno y relámpago y que hacía fricción generada por piedras preciosas? ¿A qué se refiere piedras preciosas? Piedras, un material que yo, ¿cierto?, al ver un motor, creería que está haciendo, ¿cierto?, un ruido como un estruendo para poder mover este palacio. O sea, está diciendo que este palacio era un palacio flotante primero de los mares. Y también habla que era una imitación de los 7 cielos. Ahora, y dice que Hashem dio instrucción al profeta Ezequiel: ve a Hiram, rey de Sur, al rey de Tiro, y repréndele diciendo: ¿por qué eres tan arrogante? Tú tan solo eres humano. Señor del universo, contestó Ezequiel, ¿cómo puedo presentarme ante él? Él sabe estar suspendido en el aire. Lo dice así. ¿Ya? Si esto yo lo hubiese visto en una película, probablemente hubiese dicho, mira, esto está en una película. Pero el hecho de que esté en el Midrash, y el Midrash es la tradición oral del pueblo de Israel, llamémoslo así, la Torá oral del pueblo de Israel, que no está hablando de símbolos o significados o interpretaciones o lo típico, ¿cierto?, símbolos que uno dice, no, esto no significa que él estaba en el aire, sino que su poder era como que estaba suspendido en el aire. No, aquí lo dice literal, lo dice textual. Él sabe estar suspendido en el aire. Y dice, Hiram responde, yo pude haber nacido de una mujer, pero soy inmortal. Al igual que Dios tiene dominio sobre las profundidades del mar, así está mi palacio en las profundidades del mar. Al igual que Dios está sobre los 7 cielos, así también yo estoy. ¿Qué significa esto? Que él vivía en una ciudad que también flotaba en el aire y también flotaba en el mar. Parece locura. Pero ¿qué dice Isaías capítulo 14? Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Cualquier persona que lee esto, ¿cierto?, apunta directamente a que el lucero es Lucifer o Satanás. Efectivamente, Satanás tiene que tener un envase, un recipiente humano, para gobernar, ¿cierto?, en los países, y en este caso era el rey de Babilonia. Pero también habla del rey de Sur, el rey de Tiro, que está en Ezequiel capítulo 28. Dice que él vivía en el Edén. La pregunta es, aquí entramos a temas muy profundos y que vamos a tener que obviamente verlo en otra charla, pero esta es para que ustedes sepan que la escritura sí me habla de ciudades flotantes y que están en el paraíso. Dice que era como un Edén. En el Edén estuviste tú, dice el texto de Ezequiel 28, y nos está hablando que fueron derribados y que este querubín grande, protector, que está haciendo referencia, ¿cierto?, a un rey humano, pero que tiene influencia de un ser espiritual, que en este caso es el Satán, es donde está el trono de Satanás. Esto es complejo, ¿eh? Nosotros cuando hablamos de esta cita, cualquier persona dice, yo no creo esto es muy fantástico. Esto es para que usted solamente vea que probablemente lo que hemos estado hablando hoy día en esta charla, que no es un estudio, es una charla,
nos deje a nosotros pensando y decir, si va a aparecer en el final de los tiempos un hombre con tanto poder y que impresione al mundo y que el mundo le obedezca, es porque tiene que venir de algo grande. Viene influenciado por el trono de Satanás. El trono de Satanás es la ciudad de Pérgamo. La pregunta es, ¿estamos hablando del Pérgamo terrestre o estamos hablando del Pérgamo que está en las alturas? Esa es la pregunta que nos va a quedar a nosotros. Está hablando que este líder o esta persona o los que van a caer o los que van a descender, porque habla Apocalipsis de que Dios va a destruir esta ciudad y dice que la va a arrojar como una piedra, con una piedra de molino, y que la ciudad va a caer y que todo hará lamentación por ella. Eso es lo interesante. Vamos a continuar en otra charla, continuando este mismo tema. Por favor, tome conciencia que probablemente los avistamientos ovnis que está hoy día viéndose mucho, o que los documentos desclasificados de Estados Unidos que dicen que hay contacto con seres extraterrestres, no es tan descabellado y que podría engañar a la humanidad, haciéndole creer que ya el tiempo de someterse a un nuevo gobierno mundial está a las puertas. No es locura. Ya desde tiempos antiguos estas ciudades o esta ciudad flotante está influenciando en la Tierra y la Escritura ya lo habla abiertamente. Así que amigos, les dejamos este video. Por favor vean toda la serie del video anterior y toda la serie de Mística y Señales del Fin de los Tiempos. En este momento estamos hablando del misterio Babilonia la Grande, ciudades flotantes y el trono de Satanás, que todavía nos queda mucho que charlar aún. Bien, así que visítenos por favor en las redes sociales que están escritas en la descripción del video, y también si usted quiere, ¿cierto?, o siente de poder ayudarnos económicamente para continuar generando contenido y también expandiéndonos, ahí está también la forma de hacerlo. Así que muchas gracias mis amigos y que el Eterno les bendiga grandemente a todos ustedes.